Bueno, y conmigo Luis Eduardo Camacho, él es vocero de Cambio Democrático y desde el domingo aspirante a la Secretaría General. ¿Qué te dio por dar ese salto a convertirte, se puede decir que en el director ejecutivo del partido? Bueno, mira, es que uno, más que señalar qué cargo aspira, yo creo que es más importante saber por qué aspiro a eso. Bueno, Yo creo que definitivamente a lo largo de mi vida he mostrado ser una persona que de una línea, en razón de mis compromisos bien claros, de cuál es el compromiso que deben tener todos los políticos. Ciertamente servirle al país, pero particularmente a los que más necesitan. Porque muchos hablan de la democracia, pero aquí durante muchos años, incluso después de la invasión, la democracia panameña estuvo secuestrada por intereses políticos y económicos que le decían al pueblo que su derecho en democracia era votar, quejarse, ser candidato, pero no le daban al pueblo un derecho a una vida mejor. Ese fue lo que inspiró y le abrió el espacio a Ricardo Martinelli y a un movimiento que le demostró a los panameños con claridad y con un gobierno muy eficiente, muy activo, de que se puede tener crecimiento económico, pero también se puede lograr desarrollo humano cuando ese crecimiento económico llega a los sectores más necesitados del país con una adecuada distribución de la riqueza, como llegó en nuestro gobierno con los planes, programas de gobierno, esto. Ahora, adicional a eso, como militante político, yo soy de los que cree que la política no se hace en oficina, porque si tú te quedas en las oficinas te pierdes el contacto con la población. Yo creo que el partido tiene que ir a la calle, y no solamente a la calle a protestar, sino también a estar palpando las aspiraciones, las necesidades del pueblo, para precisamente hacer con más énfasis y con más fuerza ese trabajo en favor de esos más necesitados. Pero ciertamente un partido, cuando se enfrenta en situaciones como la que enfrenta Cambio Democrático y como la que se vive el país, no puede ser un partido aislado de la sociedad, tiene que ser un partido permanentemente en la calle haciendo la lucha que nos corresponde, y yo de ahí voy a hacer mi trabajo y además de esto a trabajar en el fortalecimiento de la organización del partido para hacer un partido que ciertamente la presencia nacional se traduzca en una estructura nacional que evite lo que nos pasó en mayo del 2014. pero pareciera que el mensaje se recibe como que hay un grupo disidente a la dirigencia del partido y que va a crear más división a la que ya tiene Cambio Democrático. No, porque mira, lo que pasa es que las personas que ven divisiones permanentes en los partidos son aquellos que no tienen... Bueno, por ejemplo, una de las personas que tenías tú a tu vera ese día en Penonomé era Carlos Zavala, que ha sido un crítico muy duro contra el partido. Zavala en su momento me ha criticado a mí también. Y el problema es que uno no tiene que ver la crítica como una señal de enemistad. Uno ve la crítica y si en la crítica algo tiene varias, bueno, tiene que corregir. Y si no, bueno, tratar de conversar con las personas. Y yo lo que te quiero decir, a Zavala y a la mayoría de los cambios democráticos, ¿qué nos une? El deseo de que Panamá sea un país para todos. Un país donde el que mucho tiene viva bien y el que poco tiene también viva bien. Es decir, que sea una real democracia desde todo punto de vista. Pero tenemos nuestra diferencia, claro que tenemos nuestra diferencia, porque en un partido no todo el mundo piensa igual, Por ejemplo, sobre todo en el estilo. Y en el caso de Zavala, él ha hecho críticas en razón de lo que él siente fue en su momento lo que dejamos que ocurriera. En el ataque, o sea, según Zavala planteaba, no fuimos lo suficientemente conscientes y no fuimos en su momento lo suficientemente enérgicos frente a esos enemigos del poder económico tradicional. El que yo diferencio, pues mira, yo no creo en la lucha de clase, aunque se plantea a veces como una realidad, pero yo entiendo de que hay gente con muchos recursos, pero tiene conciencia social. Pero hay gente también con muchos recursos que son lo que yo llamo unos miserables políticos, porque no creen que, te repito, la riqueza tiene que llegar a todos, y ellos no entienden algo que deben haber entendido con la realidad del mundo. Cuando la riqueza no le llega a todos, el que la tiene no la puede disfrutar con tranquilidad. bueno, Y en el caso, perdona,
hay gente que dice que yo estoy peleando con Rómulo Rux. Yo no estoy peleando con Rómulo Es lo que te iba a Rux. preguntar, ¿la relación con él cómo está? Yo tengo una buena relación con Rómulo Rux. A veces tenemos nuestras diferencias porque él tiene un estilo y yo tengo otro. Somos dos personas diferentes. ¿Y con la bancada? Pero yo creo que ambos tenemos con lo mismo. ¿Y con la bancada? Porque ayer incluso el diputado Salerno pues tuvo unas palabras contra ti y contra Alma Cortés. Sí, yo con la bancada ciertamente no tengo, no con la bancada, con algunos miembros de la bancada no tengo una mejor relación porque algunos de ellos han estado pensando más en su interés personal y en su seguridad personal que en la realidad el compromiso que se tiene como partido y como en razón del interés del pueblo. Por ejemplo, ayer me dijeron, algunos medios me llamaron dice que yo reaccionara a algunos ataques que había hecho el diputado Salerno. Y yo lo único que le dije, mire, la verdad que el diputado Salerno, ¿yo qué tengo que decirle? Que haga su trabajo de oposición en la Asamblea, que le reclame al gobierno la falta de respuesta, la falta de cumplimiento a sus promesas electorales y cómo se está afectando la economía del país, cómo crece el desempleo. Eso es lo que está haciendo Salerno. Ahora, el día que él quiera, ya yo me lancé al ruedo dispuesto a ser secretario general, que se mida él conmigo para ver a quién las bases del partido prefieren. Porque las bases del partido no quieren a gente genuflexa, no quieren a gente débil. El líder tiene que ser una persona que dé el ejemplo. No un líder que le diga a la gente anda a luchar, sino decir vamos a luchar. Entonces ese es el tipo de liderazgo que yo quiero seguir proyectando dentro del partido, donde por ejemplo Ricardo Martinelli no le dijo a la gente hagan un cambio. Él dijo vamos a hacer un cambio y aceptó y entendió que él iba a tener que pagar un precio en razón de ese cambio que impulsó en este país, un cambio que para hacerlo había que pesarle los callos al tradicionalismo político y aquí al tradicional poder económico, ese que te llamamos el poder económico miserable, que no entiende de la justicia social. Y por eso que les pasan las cosas que le están pasando a Ricardo Martinelli en estos momentos. Porque hizo un cambio profundo en Panamá y devolviéndole sobre todo la fe a los panameños de que al gobierno pueden llegar personas verdaderamente interesadas y que además no solamente lo dicen, sino lo hacen. La pregunta, Luis Eduardo, es, ayer estuviste con el expresidente Martinelli, ¿tu estado de ánimo qué tal está? Mira, Ricardo Martinelli, gracias a Dios, está muy bien de salud, que es lo importante, y también él sigue, su primera preocupación sigue siendo ¿cuál? Panamá. Entonces, hablamos de los temas nacionales, una de las cosas que como todo dirigente político, en este caso él es que el líder de la oposición tiene que estar pendiente de palpar lo que piensan determinados sectores, porque no se trata de la visión de un hombre, se trata de la visión de un país que tiene muchos sectores. Sí. Y no estando en Panamá, por las razones que sea, ya en este momento no voy a entrar ya no estando en Panamá, él requiere de gente como nosotros que lo ayudamos a tener contacto con esos sectores económicos, con esos sectores de los trabajadores, con los maestros, con los profesores, con el pueblo de a pie que nos dice cómo ellos palpan la realidad nacional, qué esperan ellos, cómo se sienten, y porque de eso se construye una visión y te mantiene en sintonía con lo que quiere la gente, porque aquí hay muchos políticos que el pueblo está hablando de pera y ellos están hablando de mango. Eso es la realidad. Entonces, bueno, ese no es el tipo de liderazgo de Ricardo Martinelli, y yo creo que otra de las cosas que me va a tocar hacer como secretario general, y ya hemos conversado incluso con Rómulo, él ha estado también hablando sobre eso, es el crear una academia de formación política dentro del cambio democrático, que primero hay que darle el discurso, crear esa visión Martinelli, transformarla en una doctrina, si quieres llamarlo como doctrina, así como el panameñismo fundamentalmente nació de la visión y de la acción de Arnulfo Arias, en este caso cambio democrático, para que exista la fortaleza en las convicciones, porque tú ves, el caso como el diputado, ese que mencionabas, el caso de otros diputados que se reunieron con el presidente, no para hablar de los temas nacionales, para hablar del problema del desempleo, para hablar del problema de la delincuencia, para hablar del tema de la economía, no, se reunieron para hablar, uno, a pedirle al presidente
partidas para repartir cosas en su comunidad, lo cual no está mal, después que le lleguen a sus comunidades, sino también se reunieron para decirle en razón de eso, hey, nosotros te ponemos a cambio democrático en las manos. Ellos pueden decir eso, esa es su intención, pero las bases del partido no lo van a permitir. Washington, fuiste a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a presentar una denuncia por el acoso que se sufre toda la persona que esté cerca de Ricardo Martinelli y la conversión por parte de este gobierno de la Dirección General de Ingresos en una especie de Gestapo. Exactamente, yo acompañé a la licenciada Alma Cortés, quien es la coordinadora del equipo de abogados de defensa de Ricardo Martinelli, y ahí ella interpuso una nueva denuncia que involucra ciertamente el tema de Ricardo Martinelli, pero en este caso específicamente a los abogados, pues no fue una denuncia de Martinelli, sino de los abogados de Ricardo Martinelli que están siendo objeto de una absurda persecución en razón que lo cual es un atentado contra la libre profesión de la libre práctica de la profesión de abogado, y lo que pareciera ser que el gobierno busca intimidarlos para que dejen de actuar en la defensa de Ricardo Martinelli, porque está claro que el trabajo eficiente que han hecho ellos ha demostrado que todas esas denuncias contra Ricardo Martinelli son una patraña. Así y el tiempo lo ha demostrado. Y además de demostrar que las denuncias son unas patrañas, han podido dejar bien claro, y eso incluso tú lo puedes ver en todas las encuestas, la mayoría de los panameños ya considera de que lo que está ocurriendo frente a Ricardo Martinelli y a algunos dirigentes de Cambio Democrático es más una persecución política. Mira, nosotros siempre hemos dicho en esto, Fernando, y no nos vamos a cansar de decir, la mayoría de los que trabajamos en el gobierno de Ricardo Martinelli lo hicimos con eficiencia, con honradez, y si hubo alguien que no hizo el trabajo o hizo algo indebido, a él la ley, dentro de los procedimientos y dentro del respeto a la ley, la Constitución tiene que darle lo que le corresponde. Claro. Pero lo que estamos viendo de persecución política para tratar de silenciar a la oposición no es lo mejor para el país. Y nosotros por eso en estos días le dijimos a través de los medios, cuando lancé mi candidatura, que Juan Carlos Varela tiene que entender que Cambio Democrático no es enemigo del gobierno. Nuestro enemigo es la pobreza, nuestro enemigo es el desempleo, nuestro enemigo es la falta de la eficiencia en los salarios. Ahora, si él quiere ponerse del lado de nuestros enemigos, nosotros estamos del otro lado, ciertamente, porque para nosotros el trabajo en favor del pueblo como tal, es decir, que todos los sectores, el que mucho tiene y el que poco tiene, ese es el trabajo del gobierno, pero particularmente de los más necesitados, y en eso nosotros vamos a trabajar. En este caso yo planteo mi reto de asumir la Secretaría de Cambio Democrático, para que Cambio Democrático no solamente juegue el rol que en mi opinión corresponde, mucho más activo, mucho más beligerante, en razón de la presencia en las calles, pero también porque los partidos son instituciones y las instituciones son, pero nosotros somos figuras coyunturales. Algún día vamos a dejar la política, a retirarnos, algún día nos vamos a morir todos, pero las instituciones, los partidos, tienen que ser instituciones que se fortalezcan permanentemente para que sean una permanente apoyo a una verdadera democracia, Fernando. Por eso yo sí quiero finalizar esto. Democracia no es donde uno tiene muchos derechos y otros no tienen derechos. Democracia significa la verdadera democracia, que el pueblo tiene derecho a votar, a quejarse, a manifestarse, a elegir y a ser elegido, pero sobre todo tiene un derecho a una vida mejor, como se tuvo en el gobierno de Ricardo Martinelli y como la que nosotros le vamos a dar a partir del 2019, porque tenlo por seguro. Dios primero, Cambio Democrático va a volver nuevamente en el 2019 a seguir sirviéndole a los panameños y a seguir diciéndole a ese sector, el pueblo tiene que solucionarse. Gracias, Luis Eduardo.